Qué placer estar al aire libre, gozar de un radiante sol y respirar la fragancia de una flor. Qué placer al disfrutar de una buena salud y contemplar la belleza de la vida. Qué placer. Otra maravillosa combinación de la naturaleza. ¿Cuántas personas consumen naranja? ¿Comen o toman el zumo de naranja? Tal vez muy pocas personas. Yo quiero recomendarles el día de hoy para las personas que tienen problemas con las articulaciones. Si usted, por ejemplo, tiene problemas con las articulaciones, hay dolores de huesos, personas que de repente están sufriendo con deformación de los deditos, le duele la rodilla, con problemas de gota reumática. Para estas personas tenemos una recomendación importante, es el zumo de naranja. Simplemente usted va a exprimir la naranja, un vaso aproximadamente de zumo de naranja, va a licuar con las uvas, con todo y semilla, con todo y cáscara, aproximadamente unos 100 gramitos de uva, la uva negra por supuesto. Usted lo va a licuar con el zumo de naranja. Si usted se toma todas las mañanas un vasito de zumo de naranja con uvas y otro vasito al mediodía, tenga la plena seguridad que usted va a ir fortificando las articulaciones, va a ir combatiendo los problemas del dolor de rodilla, gota reumática, personas que de repente van sufriendo con deformaciones de los deditos. Consuma este maravilloso jugo y tenga la plena seguridad que usted a los pocos días que usted está consumiendo va a decirle adiós a esos dolores de las articulaciones. ¿Tiene problemas del corazón? Consuma zumo de uva negra. Esto va a ayudar a fortificar el corazón y vamos a decirle adiós a todos esos problemas que nos están perjudicando, que nos están produciendo tal vez dolores, nos están produciendo ciertas molestias en nuestro organismo. Todos estos consejos, mis queridos amigos, se lo entregamos completamente gratis para todos y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de la pantalla de su televisión. Exposalud día a día recomienda vegetales, verduras, frutas para poder controlar nuestra salud, para poder combatir y para poder prevenir nuestras enfermedades de una manera natural. Muchas personas, miles y miles de personas, no solamente en el departamento de Cochabamba, sino a nivel nacional, ya están aprendiendo a darle uso a la medicina natural, a las frutas, para la recuperación de su salud perdida. Queridos amigos, yo los felicito a todas aquellas personas que hoy en día están cambiando las bebidas gaseosas por zumos de fruta. Felicito a aquellas personas que toman agua hoy en día en vez de tomar gaseosas, que muchas veces lo que hace la gaseosa es destruir nuestra salud, eliminar el calcio de nuestros huesos. ¿Y cuántas personas de repente contraen ciertas enfermedades por el exceso de azúcar que muchas veces lo encontramos en las bebidas gaseosas?